Esto quiere decir que en una vacuna está compuesta de antígenos, idealmente debería ser inmunogénica, pero todos los antígenos son inmunogénicos. No. Todos los inmunógenos son antigénicos. No. No todos. Sí. Ok. Entonces, para que una sustancia sea inmunogénica, primero tiene que ser antigénica. Pero no todas las sustancias antigénicas son inmunogénicas. Por lo tanto, no todas las vacunas que están compuestas de antígenos son inmunogénicos. Eso es lo importante. Bueno. Acuérdense entonces que el sistema inmunitario tiene que reconocer muchos patógenos, desde bacterias, virus, hongos o parásitos, pero acuérdense que el sistema inmunitario no los ve como tal, o sea, no ve a la bacteria completa, no ve al virus completo, en realidad no los ve. Lo que hace es ver a las proteínas y a los polisacáridos que componen a estos patógenos. Y por lo tanto, aplicando ese concepto, los inmunógenos más potentes en ese orden de un parásito o de un patógeno cuando el sistema inmunitario se lo encuentra, las sustancias que desencadenan mayor inmunogenicidad en ese orden son siempre las proteínas de ese virus o de esa bacteria. Y luego son los polisacáridos de ese parásito o de ese hongo. Y en menor nivel son los lípidos, que solamente son inmunogénicos cuando están en complejos. Y los menos inmunogénicos son los ácidos nucleicos. En realidad casi no hay una respuesta inmunitaria contra ácidos nucleicos. ¿Por qué? No, bueno, lo que vamos a ver ahora es que la inmunogenicidad depende tanto de la naturaleza del inmunógeno como del sistema biológico, justamente lo que hablábamos hace rato. No solo cuando tú te enfrentas a un antígeno, no solo es el tipo de antígeno que tiene que ser inmunogénico para que haya inmunogenicidad, sino también depende del individuo que recibe ese inmunógeno. Por ejemplo, dentro de los factores que influyen en la inmunogenicidad están aquellos que se refieren a la naturaleza del inmunógeno, que son 4: alteridad, tamaño molecular, composición y complejidad químicas, y capacidad para procesar y ser presentado por una molécula MHC. Y dentro de aquellos factores que incluyen la inmunogenicidad relacionados con el sistema biológico están el genotipo del receptor, la dosis y vía de penetración del antígeno y la administración de adyuvantes. Dentro de la naturaleza del inmunógeno, el primero es la alteridad. Entonces, nada más les voy a hacer un comentario. Cuando estén tomando fotografías y las vayan a subir a las redes sociales, traten de que mi barriga no salga ahí en todas las redes sociales, porque es tan deprimente esa barriga enorme que ni siquiera es cierta, no sé por qué se ve tan grande. Así que por favor,
El sistema inmunitario, entonces, hablando de la alteridad relacionada con la naturaleza del inmunológico, la alteridad es algo muy importante. Fíjense bien. El sistema inmunitario tiene que reconocer una molécula como extraña, pero, para que pueda montar una respuesta, pero no puede montar una respuesta contra antígenos propios. Entonces, ¿qué características tiene que tener esta sustancia para que sea vista como extraña? Sucede que cuando se introduce un antígeno en un organismo, su grado de inmunogenicidad va a depender de su grado de alteridad. ¿Y qué es la alteridad? Está relacionada con qué tan diferente está hecha esta estructura en comparación con las estructuras propias. Es decir, entre mayor distancia filogenética entre el individuo que recibe el antígeno y el organismo que tiene el antígeno, es mayor la alteridad. Por ejemplo, si yo tomo unas proteínas de Daniel y se las inoculamos a Diego, ¿qué tan diferentes son las proteínas de Daniel comparadas con las proteínas de Diego? Muy diferentes. Muy similares. ¿Qué tan diferentes? En porcentaje. ¿Qué tan diferentes? José. Pues. Y ya lo sé que los dos están medio feos, pero más o menos. Respecto a proteínas, me imagino que no debe variar mucho la diferenciación, un 5% tal vez. Un 5%. ¿Alguien más? ¿Qué? 0.2%. Ok. Yo creo que inclusive menos. Son prácticamente idénticos. Entonces, ¿le conviene al sistema inmunitario de Diego montar una respuesta inmunitaria contra las proteínas de Daniel? No. Pues no, porque seguramente las va a estar montando contra las suyas propias. Es decir, las proteínas de Daniel y las de Diego no tienen alteridad. Si le ponen una de perro. Si le ponen a Diego proteínas de perro, entonces la alteridad es mayor. Pero a lo mejor no tanto, porque también los perros tienen anticuerpos. Los anticuerpos son muy parecidos. Pero ¿qué tal si le pones a Diego proteínas de bacterias? Filogenéticamente las bacterias y los humanos están muy distantes. Por lo tanto, tienen mayor alteridad. La composición y la estructura de las proteínas es muy grande. Si vacunas a una vaca con antígenos de rana, o si vacunas a una vaca con antígenos de oveja, contra cuáles va a formar anticuerpos con mayor dificultad. Dificultad. ¿Por qué, Daniel? Son más similares a los suyos. Ok, porque tienen menor alteridad. Porque tienen menor alteridad. Entonces, entre mayor alteridad hay entre los individuos, es más probable que haya una mayor respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la albúmina sérica bovina es una proteína muy común, muy común. Es un inmunógeno muy común, genera una respuesta inmunitaria muy elevada. Es albúmina del suero de los bovinos. Pero si tú usas la inoculas a un bovino, el bovino no es nada inmunogénico, porque no puede generar anticuerpos contra una proteína propia. Sin embargo, hay proteínas en el semen y hay proteínas en la córnea que, como están totalmente aisladas del sistema inmunitario, esas proteínas en realidad sí se ven como muy diferentes
De tal forma que cuando llega a haber alguna lesión seria, digamos a nivel testicular o a nivel de ojo, y te expones, y tus células inmunitarias se exponen a esas células, a esas proteínas que están ahí, entonces sí llega a aumentar una respuesta inmunitaria contra células propias, porque nunca las células inmunitarias están totalmente aisladas. Y entonces son proteínas con mucha mayor actividad, son antígenos con mucha mayor actividad. O en este caso son inmunógenos con mayor actividad. El tamaño molecular también es importante, porque el tamaño molecular, si ustedes lo conceptualizan así, las macromoléculas, que son por ejemplo las proteínas o los carbohidratos, hay una relación muy grande entre el tamaño molecular y la inmunogenicidad, y es una relación positiva, es decir, entre mayor sea el tamaño de la molécula, mayor será la inmunogenicidad. Por ejemplo, las moléculas más inmunogénicas son las moléculas que pesan 100.000 daltones o más. ¿Y qué es un daltón? Es una de las tantas preguntas de no sé cuál pregunta del examen final de ¿qué es un daltón? Hola, Guerrero. Ok. ¿Qué es un daltón, Carolina? Pues, era una... Perdón. pero no. A ver, ven a hacerme un 4 acá enfrente. La que camine por esta línea. De vuelta hacia atrás. Y usted no responda. Nora Lilia. No recuerda, pero se sabe. Laura. Es una medida de peso, muy bien, para empezar. ¿Cuánto pesa esa medida de peso? No toma hidrógeno. No, ¿Qué dijo? bueno, toma hidrógeno. No. Okay. Pues una molécula que pese más de 100.000 daltones es muy inmunogénica, mientras que aquellas que pesen menos de 10.000 daltones no son inmunogénicas. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una proteína y tú la pones en una vacuna y la inoculas en un animal, pero esa proteína pesa menos de 10.000 daltones, hazte cuenta que no estás inoculando nada. Porque tiene un tamaño tan pequeño que el sistema inmunitario no lo ve como amenaza. Por eso no hay anticuerpos ni respuesta inmunitaria contra vitaminas o contra azúcares o contra cualquier sustancia más, drogas, por ejemplo, medicamentos, porque son muy pequeñas en peso. Aquí hay unos ejemplos de los pesos moleculares para que se den una idea. Una inmunoglobulina pesa como 150.000 daltones, la albúmina sérica bovina pesa 60.000, 69.000, la flagelina
40,000. La lisocima de la clara de huevo pesa 15,000 y esta no es tan inmunogénica. La hemocianina pesa 100,000, es muy inmunogénica. La albúmina 44,000 y la mioglobina del semen de ballena pesa 17,000, tampoco es tan inmunogénica. Entonces es importante ver en qué está compuesto un antígeno para saber si es un buen inmunogénico. La composición y complejidad químicas también. Sucede que entre mayor sea la complejidad química, mayor será la inmunogenicidad de una sustancia. Fíjense bien, ustedes tienen una proteína y esta es la estructura primera de la proteína, la secuencia de aminoácidos, pero la proteína se dobla en estructuras secundarias, como esta hélice. Y luego estas hélices se juntan en dominios que son la estructura terciaria. Y estas estructuras terciarias se agregan para formar la estructura cuaternaria de la proteína. Es decir, si ustedes toman una proteína y la hacen larga, le quitan su estructura y la inoculan, esa proteína es poco inmunogénica. Si ustedes dejan que la proteína adquiera su estructura cuaternaria original, esa proteína es muy inmunogénica. Entre más compleja sea la proteína, más inmunogénica va a ser. Si ustedes hacen un homopolímero, es decir, una proteína únicamente de un solo aminoácido, si lo hacen de un solo aminoácido, toda la proteína, esta básicamente carece de inmunogenicidad, aunque sea muy grande, porque es una repetición de lo mismo que no tiene complejidad. Sin embargo, algo que sea muy complejo es muy inmunogénico. Por eso a veces cuando una vacuna se echa a perder y se desnaturaliza, pierde la capacidad de ser inmunogénica, porque todas las proteínas se desnaturalizan, pierden su estructura cuaternaria y dejan de ser inmunogénicas. Y no pasa nada cuando ya no sirve un antibiótico, digamos, y se inyecta. No pasa, bueno, depende, depende porque hay algunos que se echan a perder, y cuando se echan a perder significa que crean sustancias que son nocivas. Otros simplemente dejan de ser funcionales. La susceptibilidad al procesamiento y presentación de antígeno es bien importante, es algo que hablábamos hace rato. Cuando una reacción inmunitaria se forma, requiere que un antígeno sea procesado y presentado en moléculas MHC al complejo principal de histocompatibilidad, ¿verdad? Ya vimos que hay células que presentan al antígeno en moléculas MHC. ¿Qué pasa? Imagínense, ¿qué pasa si una molécula no puede ser fagocitada por una célula? Si una molécula no puede ser fagocitada por una célula, pues no puede ser degradada en el fagosoma ni en el fagolisosoma, y no puede ser presentada en una molécula MHC de clase 2. Y si no puede ser presentada en una molécula MHC de clase 2, pues no se le va a poder presentar a una célula T. De tal forma que una molécula grande, poco soluble, es más fácilmente fagocitada que una molécula pequeña que es muy soluble, porque esa no se puede fagocitar. Y si no se pueden fagocitar, pues no se pueden degradar ni presentar en moléculas MHC. Por lo tanto, los antígenos que no se degradan por las enzimas en los lisosomas son malos inmunógenos. ¿Tiene sentido, no? Si una molécula no se puede degradar en un lisosoma, pues no se va a montar en péptidos que puedan ser presentados en moléculas MHC. Y si no son presentados en moléculas MHC, no van a ser vistos por las células T y no se va a iniciar una respuesta inmunitaria contra ellos. Lo que estoy queriendo decir es que no por tener una sustancia como una bacteria o un virus, no porque esa bacteria penetre el organismo o tú se la inocules, ya por eso se va a hacer una respuesta inmunitaria. Es mucho más complejo que eso. Sí. De riesgo de que se
ver con el tamaño? No entendí eso. Si son pequeños no se degradan. Si son pequeños no se fagocitan, porque son como líquidos. Aunque sean antígenos, no se fagocitan. Y si no se fagocitan, no se degradan y no se presentan en moléculas MHC de clase 2. Porque son malos inmunógenos. Esas son características propias del inmunógeno. Pero hay características también propias del animal o del humano. Por ejemplo, la constitución genética, justamente lo que hablábamos hace rato. La constitución genética de un animal que ha sido inmunizado o expuesto a un patógeno influye en el grado de respuesta inmunitaria. Esto se ha visto así. Se han utilizado cepas endogámicas de ratones, ¿no? ¿Qué es una cepa endogámica? Esto vamos a ver también después con más detalle, pero es una cepa de ratones en donde todos los ratones se cruzaron entre parientes. Ya se os había explicado, ¿verdad? No. Se cruzan entre parientes y esto hace que la descendencia sea homocigota en todos los genes. Y luego se vuelve a cruzar. Son varias generaciones, hasta 20 generaciones los cruzan entre parientes. De tal manera que generan ratones que son básicamente idénticos en todo. Idénticos. Pero tienen dos cepas, ¿no? Una cepa que es idéntica en todo. Y tienen otra cepa que es diferente a esta, pero idénticos entre ellos. Y sucede que cuando ellos inmunizan a individuos de diferentes cepas endogámicas con un mismo antígeno, esta cepa endogámica genera muchos anticuerpos, mientras que esta cepa genera pocos anticuerpos. ¿Por qué esta cepa genera muchos anticuerpos y esta pocos si las inmunizaron con el mismo antígeno? Cuando ellos vieron eso, hicieron un mapeo genético, vieron qué diferencias había en genes entre esta cepa y esta cepa. La única diferencia que había era en los genes que codifican a las proteínas MHC. De tal forma que tiene mucho sentido. Porque si una proteína MHC no presenta un antígeno, pues no le va a presentar ese antígeno a las células T. Aquí es como se vio que las proteínas que son codificadas por los genes del complejo principal de histocompatibilidad tienen un papel muy importante en una reacción inmunitaria. Para que un individuo, para que un animal monte una respuesta inmunitaria, tiene que tener alelos MHC que identifiquen al antígeno. Si no tiene sus alelos, no va a poder presentar los antígenos en sus moléculas MHC y no va a montar una respuesta inmunitaria, aunque se exponga. Eso es muy importante, pero lo vamos a ver con detalle en el capítulo del MHC. Entonces vamos ahora seguramente que entiendan que hay la posibilidad de que ustedes inoculen a un animal con una dosis, una vacuna, en la dosis correcta, en la vía correcta, en el tiempo correcto, y el animal no se va a proteger. Y eso es porque su fondo genético no le va a permitir montar una respuesta. Doctor, ¿y eso qué tan raro o qué tan común es? ¿Qué pasa? Es relativamente común. Sí. Como por ahí del 1% de la población. ¿Esto pasa igual con los gemelos? A ver. O sea, que los gemelos tengo entendido que son casi iguales. Idénticos. Los que son originarios del mismo óvulo son idénticos en todo. Entonces, si uno no responde ante una enfermedad, el otro tampoco va a responder. ¿Y los cuates son lo mismo? Y los cuates son originarios de diferente óvulo, como dos hermanos que nacieron al mismo tiempo. ¿Queda claro? Bueno, eso no. Dosis y vía de administración.
La dosis y la vía de administración también son importantes, porque una combinación de una cantidad de antígeno por una ruta específica hacen que ese antígeno sea visto de una forma adecuada. Entonces imagínense cuando se generan vacunas, la compañía que genera la vacuna tiene que evaluar todas las posibles cantidades de antígeno que pudiesen generar una respuesta inmunitaria. Y luego, cada una de esas posibles cantidades de antígeno las tiene que evaluar por diferente vía. Porque si tú inoculas por una vía u otra vía, no causan la misma respuesta inmunitaria. Por eso en las vacunas se pueden seguir las instrucciones, ¿no? Se te dicen por vía subcutánea u ocular, quiere decir que ya evaluaron que esa vía es la que genera la mayor respuesta inmunitaria, no la que tú digas o te inventes. Pero lo que sí es cierto es que una dosis muy baja de antígeno no estimula la respuesta inmunitaria. Si ustedes dicen, bueno, yo tengo una vacuna y me costó muy caro, entonces para optimizar, pues la voy a dividir entre 10, y con esa misma vacuna voy a inocular 10, vacunar 10 perros. O sea, a lo mejor quiere decir que sea tan baja la cantidad de antígeno que estás metiendo que no generas una respuesta inmunitaria. Es muy baja. Por otro lado, tú dices, yo quiero que mi perro se proteja muy bien, y por lo tanto, pues le voy a poner en lugar de una dosis, le voy a poner 4 dosis de vacuna, que se proteja 4 meses. Y no ocurre así porque una dosis muy alta puede inducir tolerancia, es decir, el sistema inmunitario en lugar de reaccionar contra él se inhibe o se suprime y no hay respuesta inmunitaria porque es demasiada la cantidad de antígeno que se inocula. Es decir, hay una cantidad específica de antígeno que causa una respuesta inmunitaria, ni muy baja ni muy alta. Pues por ahí Emilio y luego yo. Ya le iba a preguntar que cuando vas a hacer pruebas te dan una dosis de vacunas, te dicen 5, una cada 24 horas. Y si tú nomás, a lo mejor a la primera o a la segunda, tú ya no tienes síntomas, pues si a lo mejor las otras 3, es lo mismo que No es lo mismo. que la dosis. No, eso es totalmente diferente, porque es un antibiótico, no es una vacuna. Un antibiótico, te tienes que tomar una dosis de antibiótico a determinadas horas o días para que esa cantidad de antibiótico permanezca en tu sistema circulatorio a cierta dosis por cierto tiempo, considerando que vas desechando cierto medicamento por la orina y las heces. De tal forma que si tú logras ese umbral de dosis, lo tienes que mantener por muchos días para garantizar que se destruya el patógeno. Si tú dejas de tener síntomas y disminuyes la dosis, dejas de tomarla, se baja el umbral y eso hace que algunos patógenos no se eliminen del todo. Y los patógenos con un umbral muy bajo, de antibióticos sobre todo, lo que hacen estas bacterias, hablando de bacterias, sería hacerse resistentes contra ese antibiótico a dosis bajas. Lo peor que puedes hacer es tomar dosis bajas de antibiótico, generar bacterias resistentes. Bueno, eso me explica. Cuando, por ejemplo, cuando vacunas un cachorrito, el pomito o el botito donde viene, pues es igual que cuando vacunas un adulto. Entonces no sé si importa el tamaño, la raza o todo eso para la dosis de vacuna que le estás poniendo al animal. Ajá, es complejo. Sucede que una compañía que desarrolla una vacuna, pues no te puede desarrollar una vacuna por raza. Un cachorrito chihuahueño no es un cachorrito San Bernardo. Sin embargo, el frasquito es el mismo. Y sin embargo, tú le metes 2 mililitros de vacuna a un cachorrito chihuahueño, pues es cierta cantidad que sí se nota. Mientras que esos 2 mililitros en un cachorro San Bernardo, pues ni lo sienten. Entonces, parece que el cachorro chihuahueño pudiese estar bastante molesto o sentir mucho dolor por esa cantidad, pero no le afecta en realidad nada, excepto la bola, ¿no? Lo que a veces alguna gente puede hacer es ponerle la mitad de esa dosis, pero no menos. O sea, pero no, lo que dijo, por ejemplo, si le pones una dosis muy alta, no puede crear como una tolerancia
en un perrito chiquito que en uno grande. Pero esa dosis está diseñada para perro. Lo que yo quiero que entiendas es que esos, es como la pregunta de Raúl, esos son razas. Y no importa que la raza sea de este tamaño y la otra sea de este tamaño. Son 99.999.90% idénticos genéticamente. Okay. Bueno, entonces esto lo vieron así precisamente. Miren, ratones inmunizados con 0.5 miligramos de antígeno no respondieron, no generaron anticuerpos. Mientras que ratones inmunizados con 5 por 10 a la menos 4 miligramos de antígeno sí generaron una respuesta inmunitaria. No por poner más o inyectar por más antígeno generas mayor respuesta, al contrario puede ser. El número de dosis también es importante. Ustedes ya saben, ¿verdad?, que una sola dosis no genera una respuesta potente. Que dosis repetidas en lapsos aumentan las poblaciones de linfocitos específicos, por eso se vacuna 2 veces de preferencia. Por ejemplo, yo tengo como a los cachorros. Ajá. Bueno, acabamos de comprar un cachorro y fuimos a un veterinario. Nos dijeron que iban a poner 6 vacunas en un lapso de 15 días cada una. Entonces, ¿es muy necesario poner todo eso? Depende, porque seguramente son vacunas para diferentes enfermedades. Y otros nos dijeron que pusiéramos la PUC y un refuerzo también, ¿no? Bueno, eso estamos hablando aquí de dosis contra el mismo antígeno. Si tú pones una dosis contra el mismo antígeno, generas una respuesta, pero no es potente. Si tú das una dosis adicional 15 días o 3 semanas después, esto hace que se incrementen las poblaciones de linfocitos específicos para ese antígeno y entonces la respuesta va a ser mayor. ¿Y qué tan importantes son los números de dosis? ¿Y qué tan importantes son los números de dosis? 2 dosis es más que suficiente. 3 dosis ya es pérdida de dinero. Pero entonces, no sé si he escuchado de algunas vacunas que se hacen como de autoinmunidad, con tu propia sangre y así. Pero porque ahí los ponen como de cada ocasiones. ¿Qué es eso de autoinmunidad? Bueno, no sé, es que he escuchado de verdad que es para las alergias y eso. Entonces, por sangre y te empiezan a inyectar, o sea, no me acuerdo cómo es el proceso, la verdad, no sé. No sé cuál es el proceso, cómo las hacen, pero el chiste es que te hace que reacciones y ya no te dé enfermos y no te dé la alergia. Pero, o sea, lo ponen muy seguido. Sí, Carla, es complejo explicártelo ahorita. Es complejo porque eso es todo el tema del último capítulo del curso, y ya van 2 cursos que no llego a ese capítulo porque no alcanzo a cubrirlo. Pero es como solucionas las alergias. Las alergias básicamente lo que haces es que tratas de cambiar la clase de isotipo del anticuerpo, y lo haces inoculando dosis pequeñas de antígeno. Dosis pequeñas de antígeno. Vas inoculándolas, pero van creciendo las dosis. Y a esas personas, los animales, les inoculas las dosis. Una vez que sabes que es alérgico al camarón, tomas polvo de camarón y se lo inoculas en dosis crecientes para que el animal o la persona cambie el isotipo del anticuerpo y deje de producir IgE, que es la que causa alergia. Es un poco más complejo. No tiene nada que ver con esto. Entonces, eso es importante, el número de dosis. La vía de administración también es importante. Usualmente se utiliza una vía parental, que se refiere a una vía distinta al tubo digestivo, pero ya últimamente no tanto. La peor es la intravenosa. Nunca vacunas nunca pones un antígeno intravenoso, nunca lo pones en la sangre, nunca. Porque lo que haces con este antígeno es que va a ser considerado como basura y desechado inmediatamente. Las vacunas nunca se ponen en la sangre. La intradérmica, ustedes ya saben que es una ruta relativamente buena, ¿verdad? La subcutánea también es una buena ruta. La intramuscular es una ruta bastante
pues fácil de administrar, aunque no es la mejor porque en el músculo no hay muchas células fagocíticas, aunque es fácil de administrar, y la intraperitoneal, que es difícil de administrar, pero es un lugar bueno porque ahí hay muchos tejidos del sistema inmunitario, como ustedes ya saben. Entonces, la vía de administración influye en la forma en la que los órganos y las poblaciones de células inmunitarias ven al antígeno. Imagínense que ustedes tienen una enfermedad o quieren vacunar a una población de animales contra una enfermedad como salmonela, que afecta a qué tipo de tejido. ¿Cuál? ¿Cuál? Digestivo, que afecta a la mucosa del tejido digestivo. Entonces, ¿qué células te interesa activar? ¿Cuál? ¿Qué células te interesa activar? ¿Cuál? Las células epiteliales se activan. Dios mío. ¿Pero cuáles? Ya vimos ¿cuáles? Células. Bueno, no me digan. Sí, digan. Necesito saber en qué tipo de tejido inmunitario necesitas activar. Ok, las placas de Peyer. Entonces, ¿cómo le haces para activar las placas de Peyer? ¿Te sirve inocular el antígeno vía intramuscular? No, literal. ¿Dónde tendrías que ir? ¿Cómo se llama esa vía? ¿Cuál? Intraperitoneal. Intraperitoneal. Para entrar. ¿Cuál? Oral. Ah, perdón. De tal forma que si tienes una enfermedad que se va a alojar en cierto tejido, pues te interesa estimular las células del sistema inmunitario que están en ese tejido. Por eso están haciendo ahora vacunas o antígenos en el jitomate. Por ejemplo, ahora hay antígenos que se expresan en el jitomate para conocer cómo es el jitomate. El sistema inmunitario del tubo digestivo se estimule. O las vacunas intranasales, ¿no?, de los cerdos, que te estimulan las células de los mucosos del sistema respiratorio para que te protejan a ese nivel. Porque ya la gente ha estado viendo que si tú puedes inocular un antígeno por una vía, pero lo que te interesa no es si nada más inocularlo ya, te interesa estimular las células de donde ese antígeno va a causar una protección. ¿Para qué te sirve tener anticuerpos en el suero si lo que te interesa es tener anticuerpos en las mucosas del tracto urinario para proteger una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo? ¿Para qué te sirve medir los anticuerpos en el suelo? ¿O que tenga anticuerpos en el suelo? ¿No? Bueno, entonces la forma acuérdense, la forma o la vía en la que tú inoculas un antígeno depende de, o tiene influencia en el tipo de respuesta que vas a tener. Y los adyuvantes también, los adyuvantes o coadyuvantes son sustancias muy interesantes. Los adyuvantes son sustancias que incrementan la inmunogenicidad de un antígeno cuando se mezcla o se administra junto con él. Usualmente se emplean para incrementar la respuesta inmunitaria. Esto es cuando hay poco antígeno
o cuando el antígeno es poco inmunogénico. Por ejemplo, cuando ustedes vacunan a un ratón, inoculan a un ratón albúmina sérica bovina, ustedes inoculan al ratón con albúmina sérica bovina, inoculan a otro ratón con albúmina sérica bovina más un adyuvante, el ratón que se vacuna con la albúmina más el adyuvante genera más anticuerpos contra la albúmina que el que lo vacunas nada más con la albúmina. ¿Por qué? ¿Por qué no generas anticuerpos contra el adyuvante pero sí contra el antígeno? Sucede que algunos adyuvantes lo que hacen es que hacen que el antígeno persista en el cuerpo. No sé si se acuerdan, pero había vacunas que son muy dolorosas porque vienen muy oleosas. De tal forma que mientras mezclan con ese tipo de aceites, cuando se las inoculan a los animales les duele, pero se queda una bola ahí de antígeno que no se libera, se va liberando con el tiempo. Y eso hace que muchas células se expongan poco a poco al antígeno. Es un buen ayudante, lo van como que liberando. Hay otras que incrementan las señales coestimuladoras. Activan la fagocitosis por macrófagos, eso también es bueno. Si hay más macrófagos fagocitados de antígeno, pues se va a presentar mejor, se va a procesar más. Hay algunos que incrementan la inflamación local, como ustedes ya no son de esta época, hasta la segunda me enteré, pero antes vacunaban a los humanos mexicanos y a muchos otros con una vacuna contra la tuberculosis que te dejaba una bola aquí y una cicatriz en el cuello. Ustedes ya no, una cicatriz en el cuello, ustedes ya no son de esa época, pero mucha gente de mi época tiene una cicatriz aquí. Nosotros también. ¿Todavía? Sí. O sea, ya son viejos. Sí. Sí, eso. Yo bueno, no. esta vacuna que les ponen Yo no la aquí, tengo. generaba a veces una reacción tan fuerte que necrosaba el tejido, Yo no. causaba inflamación. A mí nunca me... Y esa inflamación lo que hace es forma un granuloma, pero eso es bueno para el sistema inmunitario. Es malo para tu piel porque te deja una cicatriz de probabilidad. Ya no se utiliza la tabanera. Estímulo de la... Y hay algunos que adyuvantes que estimulan la proliferación inespecífica de linfocitos. Es decir, el adyuvante es muy bueno. Es tan bueno hoy en día, es tan bueno que las vacunas más caras son las vacunas que tienen los mejores adyuvantes. Porque el adyuvante dirige la respuesta inmunitaria. Por eso a veces es bueno saber qué tipo de adyuvante tiene tu vacuna y si es conveniente comprar. Ahora vino a verme una compañía, el lunes pasado, una compañía que me va a regalar unos nuevos adyuvantes que desarrollaron en Francia para que los evalúe en mis proyectos de vacunación. Pero lo que hacen esos ayudantes es que se mezclan con el antígeno y lo van presentando poco a poco a las células del sistema inmunitario y hacen que se fagocite más rápido el antígeno por las células inmunitarias. Y entonces eso hace que la respuesta inmunitaria sea mucho mejor que la de otro. Y eso, imagínense, ¿no? Que tú puedas entonces tener una respuesta inmunitaria mucho más fuerte, nada más por el puro ayudante. Los dos frasquitos así que me están regalando, pues me lo están regalando por 2.500 pesos, porque es un ayudante nuevo, o sea, de nueva generación que quieren que evalúe acá. El ayudante es muy bueno y hay que, a lo mejor ahorita todavía están muy chicos para eso, ¿no? Pero eventualmente cuando un veterinario escoge una vacuna también tiene que tomar en cuenta qué tipo de ayudante tiene y qué tipo de respuesta tiene. Bueno, muchachos, entonces lo voy a dejar aquí. Prenden la luz, por favor. ¿Qué les parece si nos tomamos media hora de descanso? Y volvemos para otra sesión más. Ya lo aprendí un poco de la historia. Ya que lo aprendió, de repente, por favor,